Bienvenidos a todos nuestros seguidores del fanpage de Pacífico Business School. Les saluda Pilar Olivo y en esta nueva edición de Perspectivas nos acompaña María Laura Cuya, que es presidenta de la Asociación Fintech Perú, CEO de InnovaFunding.com y profesora de la maestría en finanzas de Pacífico Business School. María Laura, muchas gracias por venir. Gracias, Pilar, por invitarme a compartir todo lo que el ecosistema fintech tiene de impacto con los talentos y sus necesidades. En esta edición de Perspectivas vamos a tocar fintech, qué perfil laboral se necesita en este sector. Pero antes de todo tenemos que aprender el ABC de la fintech. Es un sector nuevo, de hecho aquí en el Perú hasta el momento hay gente que está apostando por este tipo de empresas, este tipo de sectores. ¿Qué es una fintech? El tema del fintech es bien importante porque se habla del término y no se entiende y viene de las dos palabras inglesas. Fintech es finanzas y tecnología. ¿Y qué es lo que nos brinda? Son modelos de negocio que parten desde el enfoque en el cliente, en el usuario, que buscan hacer innovación, que se apalanca por la tecnología, que llegan a entender grandes dolores del cliente en el aspecto financiero y que están transformando a través de algunas características muy particulares la forma de darle solución a las grandes asimetrías, a las grandes lagunas que hay en el mercado. Ninguna actividad es exenta del cambio y las finanzas y la banca también se están transformando y el cambio viene desde distintos frentes y
este mundo fintech hoy día está aportando, por ejemplo, agilidad. Hoy día la transformación es veloz, nos tenemos que adaptar a ese mundo voluble, incierto, complejo, ambiguo. La tecnología es palanca para llegar a más gente. Hoy día se están transformando los canales, se está transformando el perfil de la gente, del usuario. Entonces la tecnología nos permite, a través de, por ejemplo, el uso intensivo de la Big Data, generar una nueva forma de análisis, nueva forma de hacer scoring para calificar a los usuarios, a los clientes, a las empresas, con lo cual se puede llegar a soluciones insospechadas a través de la tecnología y el análisis de la data. El tema del usuario, hoy en día en el fintech nos importa muchísimo qué sufre el cliente, qué deficiencias tiene el mercado, qué canales utiliza el cliente, cómo le hacemos la vida más fácil, más simple, más veloz. Se enfoca totalmente en conocerlo, en empatizar con él, con lo cual estamos viendo que hay que entenderlo mucho más de una manera distinta. Y hay otras como el tema del principio de innovación, o sea, las fintechs nacen con un ADN de innovación, con un ADN de flexibilidad, adaptación, sin perder principios como el de la confianza. Tenemos además que prevalecer con temas de regulación, supervisión, técnicos de ciberseguridad y aspectos donde no se pierda los principios del consumidor y la confianza. Entonces el modelo fintech está viniendo como una solución de muchos frentes. Uno muy fuerte y que es un poco el que ha llamado mucho la atención es el que es liderado por las startups, los modelos de negocio e innovación. También vienen muchas soluciones de fintech de la banca, del mundo del big tech, ¿no? Que vemos grandes empresas. Completamente nuevo. Sí, entonces hoy día el mundo fintech es muy complejo, es muy potente, está creciendo, evolucionando en grandes pasos y el Perú no está fuera, más bien se ha subido a esta ola con mucha solidez y vemos un crecimiento increíble de startups en Latinoamérica, en la región y en el Perú. Estamos muy contentos. ¿Y en los últimos años cómo se ha dado esa evolución? Es súper interesante porque hace 3 años se hablaba de 18 a 20 fintechs, hace un par de años se hablaba de 60 a 80 fintechs y hoy día ya estamos hablando con el estudio de EmprendeUP y de Javier Salinas como líder de EmprendeUP de más de 130 fintechs y alrededor de 112 con RUC activas. Entonces estamos hablando de un crecimiento muy interesante en el ecosistema peruano y seguramente hacia fines del 2019-2020 llegaremos alrededor de 200 o un poco más y el salto implica que vamos a poder llegar a mucha más gente. Ya con este estudio de EmprendeUP se habla de que se han negociado volúmenes de 355 millones. Se hablan de puestos de trabajo de casi 1.800 puestos de trabajo. Esto implica que se está llegando a un gran impacto y que esta ola va a seguir creciendo, que ya no solamente al comienzo se pensaba, oye, esto puede ser una moda en la innovación. No, esta tendencia va a seguir creciendo, consolidando, generando nuevas soluciones, generando menos huecos, menos asimetrías, dándole solución a clientes que de repente antes eran invisibles. Exacto. Y todo este tema de inclusión financiera, ¿cuál ha sido la respuesta del público peruano, especialmente del consumidor financiero? Yo creo que es muy positiva. El consumidor peruano estaba buscando, porque es que si hablamos del consumidor peruano es bastante complejo. Por ejemplo, en el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa, hablamos de más de 1.600.000 empresas y solo bancarizadas un 27%. Entonces estamos hablando de un gap enorme y ese 73% está ávido de atención. Y un símil pasa con las personas naturales, el consumidor a pie que necesita que alguien lo atienda. Entonces, cuando surgen estas soluciones, es muy interesante porque al ser tan intensivas en analytics, en Big Data, se están generando nuevos scorings. El día lunes hemos visto en gestión, por ejemplo, cómo Califica es una solución que está generando un potencial scoring nuevo para más usuarios que quieren acceder a ordenar sus deudas o que califican para apalancarse. Vemos todos los días soluciones como, por ejemplo, en el caso de divisas, que es un subsegmento que se ha consolidado mucho, el caso de Rexti, que ya está bordeando los 900 millones. Vemos casos en el tema de lending,
que están llegando a atender a públicos millennials, a pequeñas empresas como el tema del factoring, que antes de repente no calificaban porque tenían que pasar un proceso de calificación bastante más tradicional. Claro. Entonces, por ejemplo, de repente antes yo necesitaba financiar mis ventas, le he vendido a una empresa y tenía que ir a tocar la puerta de una entidad financiera bajo los parámetros clásicos. Y sujetos a una evaluación, sujetos a varios trámites también. Claro, entonces tenía que cumplir un setlist enorme. Las microfinanzas transformaron en su momento hace 15, 20 años en el Perú también la forma de generar scorings, y esta cuarta revolución está transformando nuevamente los baremos. La analítica está contribuyendo muchísimo a que realmente surjan soluciones y medidas, baremos diferentes. Yo creo que esto es solamente el principio. Se seguirán sofisticando los modelos de negocios financieros tecnológicos y vamos a ver una eclosión más fuerte en otras verticales, no solo en divisas, en medios de pago, todo el tema del lending. Claro. Porque como la legislación también está evolucionando, exacto, se está generando un marco, digamos, regulatorio, un escenario más claro para que surjan más modelos alrededor, por ejemplo, de las finanzas colectivas. Y justo ahorita que dentro de un ratito tocamos el tema de la regulación, que es algo muy importante, justo en este tema de la evolución te quería comentar, y ya centrándonos un poco en el programa, en el tema central, ¿cuál es el perfil del emprendedor en fintech? Justo teníamos un estudio en el que se nos hablaba por generaciones. Sí. En el estudio, es que tenemos un par de temas interesantes. Yo creo que el estudio del BIT nos está diciendo que hay un perfil muy mixto, que tenemos un perfil, depende del país. En el Perú se hablaba de alrededor de un 40% femenino, 60% masculino. En el estudio ya más profundo y actualizado último de Emprende UP se habla de un 30% de fundadoras mujeres, que es interesante dentro del panorama financiero y tecnológico del mundo. Se habla de un perfil más seniority, por ejemplo. Hay un porcentaje bastante elevado de fundadores que tienen más o menos entre 40, ¿no? 50 años, pero un porcentaje también importante, más del 30-34% de millennials. Fíjate, esa mezcla. Tengo un grupo más seniority que tiene experiencia en banca, experiencia en nuevas tecnologías, que ha recorrido un camino que es muy confiable por su perfil, que conoce el mercado. Que conoce el mercado, porque es que este tema de finanzas necesita esta parte de este lado más seniority. Y tenemos el otro perfil millennial, que busca nuevos desafíos, que se ha preparado, que es más digital, que está muy enfocado, por ejemplo, en entender mejor al cliente, con la innovación más con un chip dentro de su formación, ya sea tendiendo hacia la ingeniería o hacia las finanzas de los negocios, etcétera. Y yo creo que estos dos perfiles están aprendiendo a trabajar en conjunto, pero además con colaboración radical, de una manera ágil. Y hay un porcentaje que es más pequeño, que son los baby boomers, que también son actores importantes porque conocen toda la historia pasada del sistema financiero local y están aportando, digamos, dentro de la mesa esa pata de estabilidad, confianza, networking, relaciones, porque en este mundo se necesita mucho entender y enlazar todas las piezas que están alrededor y todos los stakeholders tienen visiones distintas. Entonces, para llegar al cliente necesitas algunas competencias que aportan los millennials, para llegar de repente a regulación, al supervisor o a los capitales y fondos de inversión necesitas un perfil más seniority. Entonces yo creo que es súper interesante la composición. Hablamos de casi un 60% de gente un poco más grande entre los fundadores del mundo fintech local, y hablamos de un 35-34% más joven. Entonces esa mezcla está haciendo un cóctel bien potente de talentos. Y justo centrándonos en este talento y habilidades, a futuro, ¿el sector qué tipo de habilidades está demandando de estos profesionales? Es un perfil bien híbrido, bien complejo, complementario. Por ejemplo, muchos de los fundadores que vienen del mundo de la banca se han tenido que reinventar hacia las tecnologías. Necesitamos gente, por ejemplo, que sepa mucho de analytics, de big data, ingenierías. O sea, el mundo del desarrollo es muy importante. O sea, no solamente tienes que buscar gente que sepa esto, sino que además tú tienes que entenderlo. Porque
estamos hablando de APIs, algoritmos, todo lo que es cloud computing. O sea, realmente es un tema muy importante, complejo. Se necesitan competencias duras y blandas. No solamente tienes que ser muy técnico o muy financista, sino además tienes que saber conectar con cada stakeholder, tienes que saber entender al cliente, porque ya estamos hablando de un nivel de entendimiento y foco que es mucho más fuerte que el anterior. Sí, tienes que entender, darle la experiencia al usuario de facilidad, de simplicidad, de agilidad. Tienes que darle nuevos canales al usuario y eso ya y enseñarle a usar esos canales. Así es, tienes que enseñarle a usar, tienes que saber comunicar. Entonces, las habilidades y las competencias están siendo, yo creo que híbridas, más complejas. Los equipos de trabajo son multidisciplinarios. Vas a ver en muchas de las fintechs locales que hay nacionalidades mezcladas, no solo son peruanos, no solo hablamos de una generación, de múltiples generaciones. Y incluso están surgiendo nuevos focos de experiencias y conocimientos globales y de regiones como la región sur, centro, hay gente fundadora de Arequipa, Tacna. Entonces hay una mezcla de aprendizajes, experiencias que este mundo está pidiendo con mucha presión. O sea, para estar en fintech necesitas no solo ser innovador, sino también tener experiencia en el mercado, necesitas tener este dinamismo para adaptarte, una mentalidad adaptativa que es mucho más agresiva y saber colaborar radicalmente con todos los stakeholders del ecosistema. Y esta habilidad de networking es muy importante porque no solo voy a conectar con el cliente, con el regulador, con el supervisor, con los fondos de inversión, con los públicos distintos, sino también tengo que saber comunicarles. Hay un tema de inclusión importantísimo que hay que saber manejar. Es un nivel estratégico. Educación, ¿cómo educo? Exacto, o sea, estamos hablando también aquí de un público que no está, o bueno, su noción de educación financiera no es muy alto, pero es tampoco porque no es que no quieran aprender, sino es que nunca se ha aplicado. Así es, el tema de educación financiera es una limitante. Exacto. Y por ende es una oportunidad. El tema del reto fintech va mucho por ahí, cómo logramos comunicar adecuadamente y formar a este usuario en los nuevos canales, en los nuevos conceptos. Oye, estamos hablando de lending, crowdfunding. El cliente lo que quiere es una solución, no que tú le vendas un concepto. Entonces hay que saber decirle qué le estamos dando, esta solución que corresponda a su problema y a su dolor, y hay que educarlo en el camino y hay un compromiso muy importante. Eso es educación de la mano de inclusión, porque estamos llegando a grupos vulnerables que nadie veía, que eran de repente invisibles, donde habían asimetrías, y creo que hay un reto que son dos hitos importantes alrededor de todo este universo, que es cumplir con principios de regulación sano desde el inicio, tener un panorama, un escenario muy claro. Y eso nos lleva a otro paso importante que yo creo que es el de las buenas prácticas. Que es algo muy importante. Sí, entonces necesitamos un perfil de fundador y de colaborador en las fintechs que tenga ética, que esté pensando en la gente, en el negocio con principios de ética, de buen gobierno corporativo. Y eso es muy importante porque el fintech se basa en la confianza. Entonces tenemos que pensar muy bien los pasos que damos. Se necesita gente que tenga una formación de principios, ¿no? Y es tremendo el reto también porque justo estamos hablando de un mercado, o bueno, de un sector que es la banca, que precisamente no tiene la confianza de muchas personas. Y por eso el doble reto, porque tengo que llegar a la gente con el conocimiento de que precisamente era invisible o que no estaba muy bien atendido, y tengo además que hacer que me crea. Yo no tengo... como fintech quizás un local, no tengo muchos bancos, no tengo muchas oficinas, no tengo muchos canales físicos, y tengo que generar esa evidencia física a través de una buena imagen corporativa, una buena respuesta al cliente. Necesitas, por ende, yendo hacia el talento, gente que sepa responder rápidamente al cliente, que esté conectado. Lo bueno de estos modelos fintechs es que son 24/7. ¿No? Porque cuando hablamos de tecnologías, de nuevos canales, de omnicanalidad, de multicanalidad, estamos viendo que el modelo fintech generalmente va por aplicativos, por páginas web, está en la nube. Entonces esto le da una versatilidad versus lo clásico y lo formal, que era muy físico. Entonces estamos generando sitios, espacios
diferentes, accesibles y por ende también más baratos. Y eso es muy bueno porque se hace un cóctel muy interesante, ¿no? Por un lado, oye, califico al cliente con nuevos baremos y por el otro, llego por canales mucho más fáciles, donde ya cada persona tiene más movilidad, más celulares, más acceso. Y hay un componente de democratización en el universo fintech que es muy fuerte. Y yo creo que también es positivo que el fintech ya no solamente está viniendo del reto de las startups, sino la banca también está generando fintech. Exacto. Y se están generando sinergias entre los actores, banca. Exacto, que más como competencias se están viendo, se están complementando. Sí, es un tema de competencia, ¿no? Vamos a cooperar, vamos a generar sinergias, ya se están generando alianzas con algunos bancos, alianzas escritas y alianzas de network, alianzas de compartir. Y las sinergias seguirán siendo más potentes. Estamos viendo casos como el de Kulki, que trabaja con Crealo, el grupo Credit Corp, la Asociación FinTech del Perú ya salió con el Banbif y con un operador logístico de tarjetas y múltiples actores del mundo de desarrollo, del software, del derecho, que nos dan, digamos, fortalezas, ¿no? Que nos ayudan a generar no solamente el fortalecer las fintechs y su ecosistema, sino nos estamos mirando hacia el futuro y con una estrategia mucho más de unión, de comunidad. ¿Y qué tan importante es eso? Porque a pesar de todo lo que tú nos estás contando, y también hablando del emprendedor fundador de una fintech, ¿qué tan motivador es eso, no? Que una banca apueste por ti. Yo creo que es muy interesante que banca y fondos de inversión externos y nuevos actores ingresen a ver que en el Perú se están haciendo cosas importantes. Exacto. Las fintechs que surgieron hacia el 2015-2016, sobre todo en el 2016, que vieron muchas, están creciendo muchísimo. Estamos hablando ya de volúmenes bastante importantes y probablemente este volumen que se mapeó como foto ahora de 355 millones quede como una foto, ¿no? Claro. Se va a multiplicar porque hay más confianza del mercado, hay más confianza en las sinergias. O sea, imagínate el tamaño que puede alcanzar Kulki al tener el brazo de Credit Corp detrás. O sea, sus clientes se van a multiplicar. Y si solo cogemos, mira, el sector divisas es súper fuerte en el Perú. Si solo cogemos Rexti, que debe llegar a fin de año a 1.000 millones. O sea, estamos hablando de una oportunidad por hacer. Y con la ley del crowdfunding en breve ya servida, yo creo que vamos a poder generar muchos más modelos de negocio que puedan hacer realmente inclusión financiera. Y ya digo, no solo del lado de las startups fintechs, porque fintech es un concepto muy amplio que además engloba actores como el sistema financiero, Insurtech, todo el tema de seguros, fondos de inversión. Hay más oportunidad para los inversionistas. Exacto. Y también justo le quería invitar a nuestros seguidores a dejar todas sus consultas durante la transmisión. María Laura nos va a ayudar. Claro que sí. En este tema acerca de todo lo que es la innovación, hemos hablado mucho del tema del emprendedor, pero una vez ya creada la fintech, ¿cómo podemos hacer para integrar nuestro equipo? ¿Qué nuevo perfil de equipo estamos necesitando ahora? Mira, el tema de integrar el equipo es que necesitas un equipo diverso. En fintech necesitas habilidades duras, habilidades blandas, necesitas competencias múltiples y mentalidad adaptativa. Y eso no te lo va a dar si te juntas con todos tus amigos que piensan como tú. O sea, yo pienso mucho, si me juntara con todos mis amigos de la universidad, mis compañeros de bancos, que está muy bien, porque Exacto. seguramente van a salir soluciones súper notables, pero me reta como fintech el tener fundadores y colaboradores millennials, centennials en breve, que tener gente que está pensando diferente de otras nacionalidades. En mi caso, por ejemplo, en Innova Funding tenemos un socio mexicano que tiene una maestría en inteligencia artificial, súper disruptivo. John Shu viene de España, con experiencia en África, en mercados emergentes. Entonces, lo que surge con 3 fundadores y desde mi lado la visión peruana, por ejemplo, es siempre estar en permanente discusión positiva. Entonces necesitas mixtura, necesitas el lado femenino, el lado masculino, el lado joven, el lado seniority, las experiencias. O sea, me encanta cuando podemos formar grupos así tan disímiles, tan diferentes, pero a la vez tan complementarios. Yo creo que por ahí va mucho de la habilidad del grupo, no del equipo. Necesitas un equipo ágil,
nosotros utilizamos en FinTech mucho los conceptos del mundo ágil, la filosofía de estos ritos de reunirnos brevemente, pero tener muy presente hacia dónde vamos cada semana, cada día, donde la estrategia se mueve muy rápido porque el escenario cambia, donde no se pierde en ningún momento de vista el foco en el cliente y tienes que estar 24/7 con la tecnología y tú también, porque hay mucha cosa humana que excede el universo solo de que lo justo tecnológico. era lo que tú nos estabas mencionando también sobre el tema de networking, el relacionamiento que también uno debe de tener como importancia, porque la verdad es que estás creando algo de cero casi, o sea, tu idea, tu estrategia y todo, pero necesitas el equipo, necesitas también personas fuera del equipo que apuesten por ti. Necesitas rodearte y mira, muchas de las startups que se han analizado en el estudio que tiene gente más grande, igual busca mentorías y busca aceleración de las incubadoras de la red de aceleradoras que hay en el Perú. Exacto. ¿Por qué? Porque necesitas que te complementen, que te reorienten muchas veces. Necesitas que te enlacen con vínculos de confianza a tu alrededor y esos los consigues progresivamente, o sea, por eso buscamos mucho ir de la mano con aceleradoras como la de EmprendeUP o incubadoras como EmprendeUP o CIDEPUC o Tech Ventures. ¿Por qué? Porque no, o ganar Startup Perú, porque son como medallitas que nos van dando más confianza y nosotros tenemos que ser creíbles y creíbles en nuestras acciones, en las respuestas que damos cada día, en los retos de respuesta rápida al cliente. Nosotros todos los días vamos cambiando la solución, mejorándola. O sea, cada día, cada cambio, cada mejora es percibida por el mercado. Entonces es un trabajo muy en conjunto, ¿no? María Laura, ya hemos recibido algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles dirías que son las fintech peruanas con mejor perspectiva de crecimiento? Mira, yo no quiero hablar de preferencias porque me parece que vamos a hablar de hechos tangibles. El que Culqui ha generado sinergias con Credicor, está diciendo que tiene un potencial, es que Credicor, ¿cuánto aporta el PBI en el Perú? O sea, realmente ese enlace está generando un potencial de crecimiento enorme para esa pasarela. Yo creo que Rexti, que ha sido acelerada por la Universidad del Pacífico y con las cifras que está generando de respuesta, ayer se acaba de relanzar su imagen corporativa, está creciendo muchísimo. Y como ella, en divisas, vamos a ver más actores, ¿no? Cambista con K, Cambista Online, Bilex, etcétera, y están surgiendo más. En el caso del año pasado salió un estudio del mapa de SADE que mapeó las 13 fintechs dentro de 100 emprendimientos sociales y digitales que van a transformar el panorama del crecimiento. Y estaba Cumplo de Chile, que viene en breve al Perú, salía Innova Funding de Perú y eso me llena de orgullo porque eso significa que estamos trabajando muchísimo por la inclusión financiera desde el lado de la factura negociable con las pequeñas empresas y yo creo que en el ecosistema del factoring hay muchísimo por hacer también y seguirán surgiendo muchas soluciones. El tema del lending, miran, o sea, realmente Holandi, ¿no? Latin FinTech, Independencia, Prestamipe, Afluenta, que está en varios países, y muchas más en el tema de lending están generando mucho movimiento. Me parece que hay muchos actores que están haciendo. A mí me gusta mucho hablar del caso de Agente Cash, ¿no? Que son también parte del gremio, que está haciendo algo diferente en zonas rurales, donde hay una gran asimetría. O sea, fíjate que yo creo que eso va a ser un modelo que lo vimos en el Lima FinTech Forum y que contó cómo está generando sinergias con las empresas eléctricas, ¿no? Entonces, el generar sinergia con una empresa que tiene alcance físico, que le da solución en un servicio a una comunidad y que tú vengas con un chip de innovación, con foco en el cliente, con la posibilidad de acompañarlo en la recaudación, es súper potente. Y zona rural siempre ha sido un conflicto para la banca. ¿Cómo llego a sitios donde no hay acceso, donde la gente está dispersa? ¿Cómo alcanzo a este público? Entonces, fíjate, yo creo que es que seguramente se me van muchos de la cabeza. Es que hay demasiadas, hay gente que está haciendo soluciones para millennials. El tema del open banking es de mucho potencial y seguirán viniendo además soluciones de Latinoamérica. Ahorita hay un proceso de soft landing importante, están llegando nuevos actores que están muy bien porque van a dinamizar el que nos movamos las fintechs, que nos movamos los bancos, generan colaboración, generan educación. O sea, uno solo no puede educar. Exactamente. 100 nomás no podemos educar, tienen que ser
muchos más actores en fintech, en banca y stakeholders educando al usuario, porque está la oportunidad y la solución en la mesa, tenemos que saber llegar a la gente. Buenísimo. Nos enviaron otra pregunta y también aprovecho para dejarte una mía. ¿Cuál es el marco legal actual de la fintech en el Perú? Y de mi parte te pregunto, ¿qué papel está cumpliendo el Estado para este sector? Yo creo que hay varios aspectos ahí. Está a un lado el papel de la regulación, que en nuestro país pues está el BCR, está el Superintendencia de Banca y Seguros, está el Mercado de Valores, está el MEF como ministerio importante de la mano con Mercado de Valores, y con ellos y hay un trabajo articulado. La universidad nos ha ayudado muchísimo como asociación a llegar en una primera fase de presentación y enlace, y ellos nos están ayudando muchísimo a entender mutuamente su visión y nuestra visión. La verdad que hay un trabajo muy bueno. Creo que es importante la labor de Produce. El Ministerio de la Producción tiene un rol importante con las mesas de trabajo. Durante estos últimos 2 años nos hemos reunido muchas veces con distintos actores. El que se construya un marco institucional pro fintech es muy positivo, porque va de la mano con lo que busca el Estado. El Estado busca llegar a hacer inclusión, llegar a toda la sociedad. Y donde no se llega, hay que hacer algo. Y las fintechs damos oportunidad a alcanzar a estos públicos no atendidos o subatendidos. Entonces hay que aprovechar mucho este rol del Estado. Yo creo que hay organismos multilaterales que se están sumando muchísimo a la difusión y al trabajo de colaboración de estos actores a nivel estratégico, como son el BID, por ejemplo, ¿no? El BID nos está ayudando muchísimo. Estuvimos en Panamá hace un par de meses con los reguladores de cada país. Entonces de acá fueron del MEF, representantes de Mercado de Valores, representantes de Superintendencia, y tuvimos la oportunidad de ver casuística de toda la región, y eso es muy potente porque teóricamente puedes elaborar muchas cosas, pero cuando comienzas a ver, mira el crowd cómo está cambiando el panorama de México o de Brasil o de Chile, etcétera. Son buenos ejemplos, las buenas prácticas hay que compartirlas y los errores también. Entonces, el sentarnos en la mesa nos ayudó a conversar, además fuera de casa, que es muy potente, ¿no? Y bueno, eso, el Estado tiene un rol muy importante y creo que debiera ser más agresivo en el futuro, en el sentido de que articulemos mejor estas mesas de trabajo y estas oportunidades. Y tener esta continuidad también, ¿no? O sea, que a veces se pierde en alguna transición, quizá, no sé, de ministro, gobierno, etcétera. Mantener también esa continuidad para darle seguridad al sector. Sí, hay mucho cambio. Entonces, nosotros permanentemente estamos allí buscando el enlace, pero o sea, se están dando cosas muy interesantes. Emprende UP, la Asociación Fintech del Perú, el Ministerio de la Producción, por ejemplo, el año pasado hizo la Caravana Fintech, y la Caravana Fintech fue una oportunidad de difusión, de educación, también para el lado Fintech de entender qué pasa en provincias, ¿sabes? Porque tu solución está hecha para escalar, pero tienes que entender que la realidad no todo es Lima, que en el Perú hay muchísima necesidad, y una manera de llegar, canales, una manera de pensar en una idiosincrasia que a veces no es como la que vivimos aquí, y eso también nos permite entender a los usuarios de todo el país. Yo creo que es muy importante todo lo que estamos hoy día discutiendo. Y María Laura, ya para terminar, nos dejan una última pregunta. ¿Cuánta posición tiene la fintech en el mercado actual, asumo que peruano, y si podría existir una burbuja en este sector? Mira, a mí sí me preocupa lo de los... Es que no podemos vivir una realidad como los .com de hace unas décadas. Yo creo que las fintechs tenemos mucha responsabilidad, y que haya gremios fintechs ayudan a estabilizar, a poner orden, porque somos los primeros que vamos a decir, oye, si hay una cosa que no está funcionando de manera sana. O sea, yo creo que ahí tenemos una labor como gremio de representatividad y de mantener la ética, la confianza y el buen gobierno corporativo. Entonces yo creo que hay un punto clave. Yo creo que los modelos fintech que están surgiendo en el Perú, apalancados por Startup Perú, por las incubadoras aceleradoras, se están esforzando muchísimo por estos principios básicos de confianza, de centro en el usuario, de ciberseguridad, principios de regulación. Somos muy cerca a la comunidad. Y yo creo que en el futuro esto se tiene que consolidar de una manera más activa. Estamos trabajando mucho por establecer una comunidad
más sólida, unificada. Estamos trabajando mucho por poner estatutos que nos permitan establecer más direcciones y más mesas de trabajo en conjunto con los stakeholders de los que habíamos hablado. Y creo que el futuro para el fintech en el Perú es muy prometedor, que es un sitio donde no solo todos nos están mirando, sino todos estamos dándolo todo, reiterando el todo, por crecer sanos, por crecer bien, por crecer pensando principalmente en el cliente, en la democratización de los servicios financieros, en las sinergias con banca y otros stakeholders, que es importantísimo el ir de la mano para crecer bien y juntos. Y sobre todo yo creo, no se pierde el principio de innovación, no se pierde el principio de ser flexibles, de cambiar, de adaptarte, de estar pensando en todos los actores del mercado. María Laura, ya el tiempo se pasó volando. Y ya para terminar, te quería pedir si les podrías dar algún mensaje a ese emprendedor que quiera apostar por este sector y qué es lo que debe potenciar, qué habilidades debe potenciar. Pues en breve, yo creo que para cualquier emprendedor que quiere entrar en fintech, no solo piense que es un mundo de oportunidades, porque donde hay grandes dolores, donde hay muchas asimetrías, como las vivimos en mercados emergentes como el peruano, hay oportunidad de hacer cosas. Y si eres emprendedor, tú estás viendo el vaso no medio vacío, lo estás viendo medio lleno. Creo que eso es un punto clave. Creo que el otro es que hay que capacitarnos, hay que movernos en los espacios donde están los que ya han caminado. O sea, ya hay más de 130 fintechs que están operando, 112 activamente y con ventas. Eso significa que puedes levantar la mano, reunirte con ellas, búscalos para poder establecer cómo lo han hecho. Creo que es clave mirar que no hay un solo principio de regulación que ver, es como cualquier startup de innovación, donde tienes que ver que hay múltiples legislaciones, supervisores y entes que están a tu alrededor. O sea, entonces no hay solo un principio, hay que mirar todo. Informarse y aprender es importantísimo. Y si hablamos desde el lado de capacidades, yo creo que el emprendedor en fintech tiene que tener muy claro el empaparse, el investigar. Y es una investigación que va hacia el cliente, con foco en el cliente, pero también con el mundo de la regulación y sin perder. Nosotros en innovación hacemos muchos experimentos de validación y aquí tu validación tiene que ser sin perder de vista que tiene que tener cuidado en la regulación, que no le puedes fallar en ningún momento al cliente, ¿no? O sea, mucho foco, mucho cuidado y busca actores como la Asociación Fintech del Perú, como realmente las aceleradoras y los mentores que son expertos. Yo creo que ganar Startup Perú, apoyarte en incubadoras, buscar ayuda de los reguladores que además se reúnen contigo cuando lo pides, podrían ser inputs, tips muy positivos. Y yo les dejo mi correo, es marialaura@fintechperu.com, y yo estaré encantada de contestar, de responder y seguir ayudando a la comunidad desde el frente de fintech o de Innova Funding. Muchas gracias, María Laura, Pilar, te agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta nueva edición de Perspectivas. Vamos a capacitarnos más. A todos nuestros seguidores los invito a ver el video una vez terminado el live. Estará en nuestro fanpage y nos vemos en la próxima edición de Perspectivas. Gracias.